Me llamo Miguel Díaz. Tengo 32 años. El martes pasado, sentado en mi despacho de Madrid, escuché 43 mensajes de voz de mi familia. Eran personas con las que no había hablado en 7 años. Ni uno solo dijo: lo siento. Todos y cada uno de ellos repitieron las mismas 2 palabras como un mantra de conveniencia. Hace 7 años, salí de casa de mi madre con 180 euros en el bolsillo, el sudor de muchas noches de cierre, una maleta vieja y lo puesto. Mi familia le contó a todo el mundo en nuestro pueblo que yo era inestable, que necesitaba ayuda profesional, que estaban preocupadísimos por mi salud mental. Pero en Torrijos, la preocupación suele ser la máscara favorita del alivio. Y habrían seguido aliviados si mi hermana no hubiera cometido el error de buscar mi nombre en Google la semana pasada. Permíteme que os lleve a la Nochebuena de 2019, la noche en que el cristal se rompió para siempre. Torrijos, Toledo. Unos 13.000 habitantes. El típico sitio de la sagra donde todo el mundo sabe lo que vas a comprar en la farmacia antes de que salgas de casa y donde los cotilleos corren por los grupos de WhatsApp más rápido que la fibra óptica. Cenar en casa de los Díaz significaba un despliegue de apariencias. La vajilla de la cartuja que mi madre solo sacaba en las grandes ocasiones y esa mesa larga donde el protocolo era más rígido que en una embajada. 15 parientes apretados codo con codo y mi padre, Gerardo, sirviendo el vino de la zona con una diligencia casi desesperada, como si el sonido del líquido al caer pudiera ahogar los silencios incómodos. Yo tenía 25 años y vivía en un bucle de cansancio. Doblaba turnos. De camarero en el mesón de Paco, aguantando bromas de borrachos, y respondiendo llamadas en una inmobiliaria del centro. Ahorraba cada céntimo con la disciplina de un náufrago. Mi hermana, Merche, acababa de ser ascendida a coordinadora de marketing en una aseguradora regional. Tenía el mismo sueldo de siempre, pero un título nuevo en inglés que mi madre pronunciaba con una reverencia casi religiosa. Mi madre se puso en pie al frente de la mesa, su copa de cristal tallado brillando bajo la lámpara del comedor, e hizo un brindis que fue una sentencia. Por Merche, nuestra estrella, la única que siempre hace que esta familia se sienta orgullosa y mantenga la cabeza alta en el pueblo. 15 personas levantaron sus copas en un brindis coreografiado. Yo también levanté la mía, sintiendo el peso del cristal. Nadie preguntó qué estaba haciendo yo con mis turnos de 14 horas. Nadie preguntó por mis estudios en la UNED, por mis ahorros que crecían euro a euro o por mis planes de salir de allí. En esa casa, yo no era un hijo, era parte del mobiliario, algo útil pero invisible hasta que estorbaba. Pero yo había ido a esa cena con una pregunta que me quemaba en la garganta. Esperé hasta el postre, cuando los restos de turrón de Gijona y mazapán de Toledo cubrían la mesa y el ruido se había calmado en ese zumbido cálido de parientes hablando unos sobre otros. Mamá, dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos, me preguntaba: ¿qué ha pasado con el fondo de estudios que dejó la abuela Virtudes? Ella siempre me decía, mientras me daba galletas en su cocina, que había reservado un pellizco para el futuro de cada uno de nosotros. De pronto, la mesa se quedó en un silencio sepulcral. No era un silencio de respeto, sino ese vacío de aire que te avisa de que una granada acaba de rodar bajo tu silla y todo el mundo ha visto la anilla en el suelo menos tú. Mi madre, Diana, dejó su taza de café de porcelana con una lentitud calculada. Me miró fijamente y luego paseó la vista por cada una de las personas en esa mesa, buscando testigos para su próximo acto. Cuando habló, su voz era tan dulce que resultaba empalagosa, esa miel que precede a la picadura. «¿Veis? Esto es con lo que tengo que lidiar a diario», dijo dirigiéndose al resto. «Lleva meses comportándose de forma errática, con fijaciones extrañas. Pobre hijo mío». No respondí. Me quedé allí sentado con el mazapán enfriándose en mi plato y 15 pares de ojos cayendo sobre mí como si acabara de soltar una blasfemia en mitad de la misa del gallo. Mi tía Débora se acercó y me dio una palmadita condescendiente en la mano.
Cariño, no te alteres, tu madre solo quiere lo mejor para ti, susurró, como si hablara con un niño pequeño o con un enfermo. Pedí disculpas, sintiendo que las paredes se cerraban, fui a la cocina y me puse a fregar platos. Era mi papel asignado en cada reunión familiar. El que limpiaba mientras los demás celebraban. Memoria muscular. El grifo estaba abierto, el agua caliente empañaba los azulejos, pero aún podía oír las voces a través de la puerta de madera. La voz de mi madre bajó de tono, buscando la complicidad de mi tía Patricia. El fondo de virtudes fue para cubrir el máster de Merche y para la entrada de su coche nuevo. Miguel no lo necesita para sus cosas. De todas formas, ya sabemos que no va a llegar a ninguna parte, siempre ha sido un chico sin aspiraciones. Cerré el grifo. El silencio que siguió en la cocina fue ensordecedor. La abuela Virtudes había creado cuentas de estudios para ambos. 12.000 euros para cada uno, ahorrado céntimo a céntimo de su pensión. Ella misma me lo dijo 2 años antes de morir, en su patio lleno de macetas de geranios. Me tomó de las manos y me dijo: Miguelito, esto es para tu futuro, tesoro. Para que seas un hombre de provecho y nadie pueda mandarte. Nadie puede tocarlo excepto tú. Alguien lo había tocado. Alguien había firmado por mí. Volví al comedor. Mi madre estaba rellenando su copa de vino con una mano firme. Ese dinero era mío, dije, y esta vez no hubo temblor en mi voz. La abuela lo dejó bajo mi nombre. No tenías ningún derecho a disponer de lo que no es tuyo. Diana Díaz no se inmutó. Dejó la botella sobre el mantel, cruzó las manos con elegancia e inclinó la cabeza de la forma en que siempre lo hacía cuando estaba a punto de reescribir la realidad para que encajara con sus deseos. Estás siendo un dramático y un desagradecido, Miguel. Siempre haces lo mismo en las fiestas. Siempre intentas estropear los momentos felices haciendo que todo gire en torno a tu ambición y al dinero. Estoy preguntando por mi herencia, por 12.000 euros que eran para mi educación. Y yo te digo que suenas igual que tu abuela, siempre agitando las cosas y buscando problemas donde hay paz familiar. Eso me dio un golpe en el estómago. Mi abuela Virtudes era la persona más buena y honesta que jamás conocí, y mi madre pronunciaba su nombre como si fuera una mancha en el historial familiar que quisiera limpiar con lejía. 10 minutos después, mi madre llamó a todos al salón bajo el pretexto de los villancicos. Yo sabía lo que venía. Había visto esta obra de teatro antes, en diferentes navidades y con diferentes víctimas. Diana Díaz en el centro de la habitación, interpretando su papel estelar de madre mártir y preocupada ante una audiencia que nunca compró entrada pero que siempre tomaba asiento por miedo a ser el siguiente objetivo. He intentado mantener esto en la intimidad del hogar, dijo, secándose el rabillo del ojo con una servilleta de hilo, pero creo que todos, como familia que somos, debemos saberlo para protegernos. Miguel no ha estado bien de la cabeza últimamente. Ha estado teniendo episodios de agresividad verbal y delirios de persecución. He estado encubriéndole para que no hablen en el pueblo, pero esta noche. Me señaló con el dedo índice, convirtiéndome en la prueba pericial de su propia mentira. Miré a mi padre. Gerardo estaba sentado en su sillón orejero, con las manos apretadas sobre las rodillas, mirando fijamente el dibujo de la alfombra como si fuera lo más interesante del mundo. No dijo nada. No me miró. Miré a mi hermano menor, Javi. Estaba apoyado en la pared del pasillo, con los brazos cruzados. Asintió levemente. No a mí, sino a ella, validando el diagnóstico materno sin pruebas. Miré a Merche, estaba mirando su móvil, ignorando que su coche y su máster olían a la traición que acababan de cometer contra mí. 15 familiares en esa habitación decorada de Navidad. Ni uno solo se levantó para decir: Miguel, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Ni uno dijo: Diana, quizá te estás pasando. Ni uno solo rompió la fila.
Subí las escaleras en un estado de trance, hice la maleta con lo básico, cogí los 180 euros que tenía escondidos en un sobre, mis propinas del mesón de Paco, un abrigo de lana y una pequeña caja de madera de olivo que la abuela Virtudes me había dejado en su testamento personal. La había tenido en mi cómoda durante 2 años sin abrirla, porque abrirla significaba aceptar que su luz se había apagado para siempre. Bajé las escaleras y crucé el salón. No miré a nadie. La voz de mi madre me siguió como un látigo hasta la puerta principal. Si cruzas ese umbral esta noche, Miguel, ni te molestes en volver. Para nosotros, habrás dejado de existir. No di un portazo. No quería darles ese placer. La cerré suavemente, con un clic definitivo, porque sabía que no volvería a girar esa llave jamás. Afuera, una lluvia gélida y cortante caía sobre las calles vacías de Torrijos. Tenía una maleta de ruedas que sonaba contra el empedrado, 180 euros y absolutamente ningún sitio a donde ir. Esa fue la última vez que oí la voz de mi madre en 7 años. Caminé hasta la estación y compré un billete de autobús de alza. Lo más lejos que podía llegar con el dinero que tenía, asegurándome de que me quedara algo para comer, era Vigo, en la otra punta de la península. Pasé horas infinitas en ese autobús, con la maleta entre las rodillas y la caja de mi abuela en el regazo, protegiéndola como si fuera mi propio corazón. No dormí. Solo vi pasar la silueta de España por la ventanilla. Los campos yermos de Castilla, las montañas oscuras, la lluvia persistente. E intenté recordar, con una angustia que me oprimía el pecho, la última vez que alguien de mi sangre me había hecho una pregunta sincera que no fuera una orden o una queja disfrazada de interés. No pude encontrar ni un solo recuerdo. A veces, la vida te enseña que los extraños que te cruzas en una estación de autobuses te pueden tratar con más dignidad en 10 segundos de la que tu propia familia ha sido capaz de darte en 25 años. Vigo, diciembre. El gris del cielo gallego era distinto al de las llanuras de Toledo, era un gris húmedo, salitre, que se te metía en los huesos. Pasé mi primera noche en un albergue municipal cerca del puerto, rodeado de hombres con historias rotas y el olor persistente a sopa de sobre. La segunda semana la pasé en una pensión de la zona vieja que olía a lejía barata y a decisiones desesperadas. No tenía historial de crédito, ni avales, ni un solo contacto en las Rías Baixas, solo una ética de trabajo que mi familia se había dedicado a explotar durante 25 años y a valorar durante 0. Encontré trabajo en apenas 15 días. Recepcionista en una pequeña consultoría de gestión llamada Souto y Asociados. Éramos 8 empleados en una oficina de techos altos en un edificio rehabilitado frente a la ría. Se dedicaban a ayudar a cofradías de pescadores y ayuntamientos pequeños a solicitar subvenciones de fondos europeos, los famosos FEDER. Yo respondía llamadas, clasificaba el correo y preparaba el café. No era glamuroso, pero era una nómina legal que me permitía no volver a mirar atrás. A las 3 semanas de mi nueva vida, cometí el error de entrar en Facebook por última vez. Mi madre había publicado una foto de una vela encendida en el grupo de vecinos de Torrijos. Por favor, tened a mi hijo Miguel en vuestras oraciones. Está pasando por un brote muy difícil y solo pedimos a la Virgen que esté a salvo, esté donde esté. Le queremos y nuestra puerta, como buenos cristianos, siempre estará abierta para cuando decida sanar. 112 reacciones, 26 comentarios de señoras del pueblo diciendo: ánimo, Diana, eres una madre, coraje, rezo por él, qué cruz te ha tocado llevar. El comentario de Javi, mi hermano, encabezaba la lista. Siempre fue el conflictivo de la casa, una pena. Tenía 47 me gusta. Borré mi cuenta esa misma noche. Comprendí que en Torrijos yo ya no era una persona, sino un caso clínico que le servía a mi madre para alimentar su estatus de mártir en las reuniones de la cofradía. Dejadme ser sincero sobre lo que cuesta realmente el contacto cero en España cuando tienes 25 años y nada más.
significa poner N/diagonal en la casilla de contacto de emergencia de la Seguridad Social. Significa que, cuando pillé una gripe tan fuerte que terminé temblando en el suelo del baño de mi piso compartido, no tuve a quién llamar. Pensé en pedir una ambulancia, pero me aterraba el coste o el papeleo. Pasé 2 días a base de paracetamol y agua del grifo, mirando el techo y sabiendo que si me pasaba algo, nadie se enteraría hasta que el alquiler quedara sin pagar. Y lo que nadie te advierte. Ese ruido blanco constante de saber que, en algún salón de Toledo, 15 personas están reescribiendo tu biografía y tú no puedes defenderte. Yo era el fantasma oficial de los días. El cuento con moraleja que Diana contaba en los cafés de la Plaza de España. La razón por la que podía secarse los ojos con un pañuelo de encaje y recoger con pasión como quien recoge calderilla en un cepillo de iglesia. Pero el silencio también me dio algo inesperado. La primera mañana que me desperté en Vigo, en una cama que era solo mía, sentí que faltaba algo. Tardé un rato en identificarlo. La voz de mi madre. Esa narración interna que me decía constantemente que era un inútil, que no llegaría a nada sin ellos, se había apagado. Alguien había desenchufado por fin la radio que me había torturado toda la vida. En la consultoría, Margaret Souto se fijó en mí antes de que yo me atreviera a destacar. En mi primera semana, sin que nadie me lo pidiera, reorganicé todo el sistema de archivos de subvenciones. 3 años de carpetas amontonadas quedaron clasificados por códigos de colores, plazos de justificación y organismos oficiales. Margaret pasó por mi mesa un viernes, se detuvo en seco y volvió atrás. Has puesto orden en el caos de 3 años en solo 4 días. ¿Quién hace eso voluntariamente? Me preguntó, ajustándose las gafas. Alguien que necesitaba controlar algo en su vida, respondí sin mirarla. No se rió. Tampoco me miró con lástima. Acercó una silla y me dijo: dime qué más ves en esta oficina que esté roto. Mientras yo empezaba a gestionar expedientes en Vigo, mi madre terminaba de enterrar mi reputación en Torrijos. Me enteré años después por mi tía Patricia. Al mes de mi partida, Diana le dijo a la Hermandad del Cristo de la Sangre que yo estaba ingresado en un centro de reposo en el extranjero. Nunca dijo dónde. En un pueblo, centro de reposo es el código para el manicomio, y la gente se encargó de rellenar los huecos con las versiones más escabrosas posibles. Mi antiguo piso en la calle Mayor, sobre la ferretería. Merche se encargó de vaciarlo. Vendió mi televisión, se quedó con mis abrigos de marca y le dijo al casero que yo me había ido en un estado lamentable rompiendo el contrato. Mi padre, Gerardo, hacía su parte con los vecinos. Se quedaba en la puerta del bar, con las manos en los bolsillos, y decía con la voz quebrada: solo le pedimos a Dios que esté bien, es muy duro para un padre. Nunca me llamó. Ni una sola vez. El primer año en Vigo fue pura supervivencia. El segundo fue la primera vez que diseñé un plan que me pertenecía. En la empresa, pasé de recepción a gestión de proyectos en 6 meses. Margaret me confió una pequeña subvención para una cooperativa agrícola. La entregué 3 días antes del plazo, con un presupuesto revisado que les ahorró un 11% en costes operativos. Me matriculé en el grado de ADE de la UNED. Clases grabadas por la noche, exámenes en el Centro Asociado de Pontevedra, café en Vena. Pagué cada matrícula con el sudor de mi nómina, sin pedir un solo préstamo, sin deberle nada a nadie. No hubo música de triunfo, solo despertadores a las 6 de la mañana y hojas de cálculo de Excel hasta que me sangraban los ojos. No buscaba el éxito, buscaba no volver a sentirme impotente jamás. Cuando encontré un error de facturación en una cuenta que le habría costado a la firma 6.000 euros de multa de Hacienda, Margaret me ascendió a consultor senior. ¿Has visto algo que mi gestor pasó por alto?, me dijo impresionada. Su gestor no tiene miedo a perderlo todo si comete un error. Yo sí. Reviso todo 2 veces. Así es como sobreviví en mi casa,
le contesté. Terminé el grado al final del tercer año. Sin fiesta de graduación, sin familia aplaudiendo. Imprimí el título oficial, lo puse en un marco sencillo de 10 euros y lo colgué en mi despacho. Souto y Asociados había crecido, ahora éramos un equipo de 35 personas. Margaret me nombró director de proyectos. Fue entonces cuando Jesús Parra entró por la puerta para una entrevista. Jesús tenía 30 años, una mente brillante para la estadística y una risa que lograba iluminar hasta los días más lluviosos de Galicia. Conectamos de inmediato. 3 semanas después, mientras cenábamos unas empanadas en el despacho terminando un informe, me preguntó por qué nunca hablaba de mi familia, por qué en mi ficha de empleado el contacto de emergencia era Margaret. Se lo conté todo. La Nochebuena en Torrijos, el dinero robado de la abuela Virtudes, las mentiras en Facebook, el portazo suave bajo la lluvia. Fue la primera vez que puse palabras a la herida frente a otra persona. Jesús escuchó en silencio absoluto. Al terminar, se quedó mirando su copa de vino durante 10 segundos eternos. Sí. Los míos le dijeron a todo el pueblo que yo me había muerto, dijo con una calma aterradora. Le miré sin entender. Un accidente de tráfico en Madrid. Esa fue la versión oficial, continuó. Era más fácil enterrarme simbólicamente que explicarle a sus amigos del Opus que su hijo era gay y vivía con un hombre. Nos quedamos en silencio, 2 fantasmas compartiendo mesa en Vigo. Y entonces, por primera vez en 7 años, lloré. No por mi familia, sino por el alivio de ser finalmente visto por alguien que entendía que la sangre, a veces, solo sirve para manchar. Por primera vez desde que huí de Toledo, en la mañana de mi 32 cumpleaños, me senté frente a la ventana de mi piso en Vigo y abrí la caja de madera de olivo. Habían pasado 7 años. Esa caja me había acompañado en una maleta de alza, había dormido bajo mi cama en el albergue municipal, en la mesita de noche de pensiones que olían a humedad y, finalmente, en mi propio apartamento con vistas a la ría. Cada noche estaba allí, a escasos centímetros de mi mano, y cada noche evitaba tocarla. Abrir la caja de la abuela Virtudes significaba aceptar 2 verdades devastadoras. Que su luz se había apagado definitivamente y que ella era la única persona de mi sangre que me había amado sin condiciones, sin facturas pendientes. Fue Jesús Parra quien, con esa franqueza que dan las cicatrices compartidas, me dio el empujón final. Miguel, lleva 7 años librando una batalla contra un fantasma y tiene su testamento en esa caja. No es una bomba, no va a estallar. Ábrela de una vez y deja que te hable. Lo hice. El aroma a madera vieja y a jabón de heno de Pravia inundó el salón. Dentro encontré un reloj de bolsillo antiguo, de plata desgastada, el que mi abuelo usaba siempre en las fiestas del Cristo de la Sangre. Había también una fotografía mía a los 6 años, en el patio de las tías, sonriendo a la cámara con ese hueco encantador entre los dientes frontales. Era la única foto de mi infancia que poseía. Mi madre nunca colgó retratos míos en el pasillo de casa. Las paredes de los días eran un santuario dedicado a los logros de Merche, mientras que mis recuerdos acababan siempre en el fondo de un cajón oscuro. Y, bajo la foto, una carta doblada con mimo. La letra de la abuela Virtudes, temblorosa por la edad pero firme en su propósito. Miguelito, mi tesoro. Si estás leyendo esto, significa que por fin tuviste el valor de marcharte de esa casa. Bien hecho, hijo. Yo quise hacerlo toda mi vida, pero el miedo al que dirán en el pueblo fue más fuerte que mis ganas de aire. No seas como yo. No intentes mantener unida a esta familia a costa de romperte tú por dentro. No le debes tu vida, ni tu paz, ni tu futuro a nadie que te pida que te hagas pequeño para que ellos parezcan grandes. La leí 3 veces. A la tercera, el papel crujía bajo el temblor de mis manos. Durante años, en cada Nochebuena y cada fiesta de guardar donde me mordía la lengua para no estallar,
pensaba que estaba cumpliendo el deseo de la abuela de mantener a la familia unida. Ella lo decía siempre en público, bajo el techo de mi madre, con Diana vigilando cada suspiro. Se había convertido en mi código de conducta, en mi prisión. Pero esa carta, escrita a escondidas como si fuera contrabando emocional, era su verdadera voz. Había una postdata que me heló la sangre. El fondo de estudios. Dejé instrucciones claras con el Sr. Valero, el abogado de la calle Comercio. Pregúntale a tu tía Patricia. Ella estuvo allí. Ella lo sabe todo. Comprendí entonces la gran estafa de mi vida. La abuela Virtudes nunca me pidió que fuera el felpudo de los días. Fue mi madre quien usó el nombre de la muerta para encadenarme. La carta era la absolución que no sabía que necesitaba. Al llegar mi 6º año en Vigo, Margaret Souto me ofreció un cargo que nunca imaginé ver grabado en una placa. Director de operaciones, Co. Souto y Asociados. Ya no era aquella oficina pequeña, ahora contábamos con 120 empleados y una sede secundaria en Madrid. Nuestros programas de desarrollo rural habían transformado la economía de decenas de comarcas en el noroeste. Había salido en un par de revistas de economía regional y me invitaban a dar ponencias en foros de emprendimiento. No era rico, ni pretendía serlo. Conducía un coche de segunda mano y vivía en un piso de una habitación, pero tenía una cuenta de ahorro sólida, un plan de pensiones y la tranquilidad de saber que podía ir al dentista sin pedir permiso a nadie. Para los estándares de Torrijos, me iba bien. Para mis propios estándares, los del chico que durmió entre cartones hace 7 años, estaba respirando un oxígeno que nunca creí merecer. La entrevista en la revista Líderes de hoy salió en octubre. Era un perfil sobre nuevos gestores del cambio rural. Mi foto, mi cargo, mi historia. Una versión pulida sobre cómo empecé desde abajo y subí peldaños. Dejé de rastrear a mi familia en redes. Evitaba Toledo en mis viajes de trabajo. Lo solté. Algunos dirán que es frialdad, yo lo llamo higiene mental. Cuando creces siendo el chivo expiatorio de un clan, aprendes que la distancia no es un castigo, es una medicina. Durante 7 años, ellos también me borraron. Ni una carta, ni un mensaje de feliz cumpleaños. Mi madre seguía alimentando la fábula de mi ingreso en un centro, el pueblo asentía y nadie se molestaba en verificarlo. Nadie condujo hasta Galicia. Nadie puso mi nombre en un buscador. 7 años de un vacío absoluto, hasta que un martes de marzo de 2026, mi hermana Merche, movida por la avaricia y no por el afecto, tecleó mi nombre en Google. 6 meses antes de esa avalancha de mensajes, recibí un correo electrónico en mi cuenta profesional. El asunto era escueto. De tu tía Patricia. Por favor, léelo. Patricia era la hermana pequeña de mi madre, la sombra silenciosa en todas las comidas familiares. Siempre agradable, siempre en segundo plano, nunca alzaba la voz. Había presenciado cada humillación que sufrí y no había dicho ni una palabra. Durante años, su silencio me dolió casi tanto como los gritos de Diana. Su correo no buscaba excusas. Decía que sentía aquel silencio cómplice, que había tenido un miedo atroz a la ira de mi madre. Tu madre tiene una forma de hacer que la gente desaparezca de la faz de la tierra si le llevan la contraria, y yo no fui lo bastante valiente para ser la siguiente en su lista. Luego soltó la bomba que me hizo apretar la mandíbula hasta que me dolió la cabeza. El fondo de estudios de la abuela Virtudes había sido gestionado por el Sr. Valero con instrucciones precisas. 12.000 euros para Merche, 12.000 para Miguel. Cuentas blindadas, firmas individuales. Mi madre había falsificado mi firma en un documento notarial, aprovechando su poder como albacea, consolidó ambas cuentas y desvió todo el capital para pagar el máster de Merche y el Audi que lucía por el pueblo. Patricia lo sabía porque había firmado como testigo en los documentos originales de la abuela. Me quedé mirando la pantalla durante horas. 12.000 euros.
A estas alturas ya no era una cifra que fuera a cambiar mi patrimonio. Pero la falsificación, el robo sistemático y el hecho de que mi madre me llamara loco y enfermo por preguntar por ese dinero. Eso era la prueba definitiva de la arquitectura del terror en la que me crié. No presenté denuncia. En España, los delitos de falsedad documental y apropiación indebida entre parientes tienen plazos de prescripción complejos y, sinceramente, no quería que mi nombre volviera a ensuciarse en los juzgados de Torrijos. Patricia añadió una postdata. Tu madre preside la gala benéfica de la Fundación Rural de Torrijos esta primavera. Todo el pueblo estará en el Teatro Auditorio. En ese momento, la información me pareció irrelevante. Pronto dejaría de serlo. 2 meses después, Margaret entró en mi despacho con el móvil en la mano. Oye, Miguel, un tal padre Daniel está organizando una gala importante en un pueblo de Toledo. Dijo ella, sin saber que el nombre de Torrijos ya repicaba en mi cabeza como una campana de incendio. Está en la junta de una plataforma de desarrollo local y buscan a un ponente principal. Alguien que sea un referente en gestión de fondos europeos y que tenga raíces en la zona. Te he recomendado a ti. Tú eres de por allí, ¿verdad? Margaret no sabía el nombre del pueblo. No conocía a los Díaz. No sabía que la flamante presidenta de la gala era la misma mujer que le había jurado a 200 personas que su hijo era un despojo humano en rehabilitación. El pueblo es Torrijos, dije, sintiendo un escalofrío que no era de miedo, sino de anticipación. Perfecto. Entonces juegas en casa. Serías el ponente ideal para cerrar el acto. Casi dije que no. La negativa estaba ahí, vibrando en mi lengua. Y entonces recordé la carta de la abuela Virtudes. Recordé los 7 años de ser un fantasma en una historia escrita por una mentirosa. Recordé que ya no era el camarero del mesón de Paco, sino un hombre que había construido su propio imperio sobre los cimientos del desprecio. Lo haré, dije con una calma gélida. Iré a esa gala. Iba a volver a Torrijos bajo mis propios términos, entrando por la puerta grande y con un micrófono en la mano. Era hora de que el fantasma tomara la palabra. 2 semanas antes de la gala, mi hermana Merche se sentó a la mesa de su cocina en Torrijos, abrió su portátil y, movida por una mezcla de aburrimiento y desesperación, escribió mi nombre en Google. Sé los detalles porque mi tía Patricia estuvo allí, observando desde el umbral mientras se tomaba un café. Merche tenía 34 años, estaba recién divorciada y en caída libre. Su exmarido se había marchado 2 años antes, llevándose los ahorros comunes y cualquier rastro de ambición. Ella intentaba mantener las apariencias con la casa, pero la hipoteca llevaba 3 meses de retraso y el banco ya empezaba a enviar cartas con sellos rojos. Necesitaba una balista para una refinanciación urgente. El historial crediticio de Diana estaba manchado por créditos rápidos de consumo. Mi padre, Gerardo, estaba jubilado y cobraba una pensión mínima que apenas cubría los gastos de la casa. Javi, nuestro hermano menor, arrastraba una deuda de 40.000 euros de un máster privado que nunca terminó y de préstamos que pidió para emprender en negocios que no duraron un asalto. Merche pensó en mí como quien recuerda una herramienta olvidada en un cajón. No con cariño, sino con un súbito interés instrumental. Tecleó. Miguel Díaz. Primer resultado. LinkedIn, director de operaciones, Co. Souto y Asociados, Vigo/Madrid. Segundo resultado. El perfil en la revista Líderes de hoy. Tercer resultado. Mi biografía en la web de la consultora y mis próximas ponencias en foros de la Xunta de Galicia. Patricia cuenta que Merche se quedó petrificada frente a la pantalla, sin parpadear, mientras el cursor parpadeaba sobre mi foto de traje y corbata. Luego, con las manos temblorosas, marcó el número de nuestra madre. Mamá, tienes que venir a ver esto ahora mismo. ¿Ver qué, Mercedes? Estoy ocupada con los preparativos de la gala del padre Daniel.
Es Miguel. Es el director de operaciones de una consultora nacional. Ha salido en la prensa, mamá. Está en Madrid y en Vigo. Tiene dinero. El sonido al otro lado de la línea, según Patricia, no fue de alegría, ni de alivio, ni mucho menos de orgullo materno. Fue una inspiración de aire aguda, sibilante. El sonido que hace alguien cuando la mentira que ha estado construyendo durante 7 años se desmorona bajo sus pies. Eso es imposible, sentenció Diana. Ese chico no puede haber llegado a nada sin nosotros. Las llamadas empezaron esa misma tarde. Yo estaba en una sala de juntas en nuestra sede de Vigo, revisando los presupuestos de un proyecto para la Ribeira Sacra. Mi móvil vibró sobre la mesa de cristal. Luego otra vez. Y otra. No paraba. Cuando terminó la reunión, tenía 43 llamadas perdidas, todas con el prefijo 925 de la provincia de Toledo. Fui a mi despacho, cerré la puerta con pestillo y, por primera vez en 7 años, escuché sus voces. Mensaje 1. Merche. Con un tono casual, casi jovial, como si no hubieran pasado años de silencio. Hola, Miguel, soy Merche. Oye, que sé que ha pasado mucho tiempo, pero bueno, las familias son así. Escucha, necesito hablar contigo de un tema importante, algo de unos papeles de la casa. Llámame en cuanto puedas, ¿vale? Un beso. Mensaje 7. Gerardo. Titubeante, con el ruido de fondo de la televisión del salón. Hijo. Soy papá. Tu madre y yo. Bueno, ya sabes que la cosa en el pueblo está regular. Estamos pasando una mala racha con los gastos y Merche está apurada. Nos vendría muy bien que nos echaras una mano, que para eso somos sangre. Danos un toque. Mensaje 15. Diana. Cortante, con esa autoridad gélida que antes me hacía temblar. Miguel, soy tu madre. No sé qué humo se te han subido a la cabeza por ahí fuera, pero la familia es la familia. Tenemos asuntos que resolver y espero que te comportes como un hijo como Dios manda. Llama ahora mismo. Mensaje 23. Javi. Se oía música de fondo, hablaba con arrogancia. Pasa, Miguel, soy Javi. He visto lo de tu cargo, no está mal. Oye, que tengo una idea para una startup de logística y me vendría de lujo un inversor que entienda del tema. Un empujoncito, ya sabes. Avísame y nos tomamos algo. Mensaje 38. Merche otra vez. El tono casual había desaparecido. Se oía el llanto contenido, la desesperación real. Miguel, sé que estás leyendo esto. Por favor. Me van a quitar la casa. Ayúdame. Ayúdame, por lo que más quieras. Ayúdame. Esa era la constante. 2 palabras repetidas por 4 voces distintas, pero con el mismo trasfondo. Ni uno siento, ni un nos equivocamos contigo, ni un ¿cómo estás, hijo? Solo una lista de peticiones, una factura presentada a un extraño al que ellos mismos habían desterrado. Escuché todos los mensajes. Al terminar, dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el puerto de Vigo a través del ventanal. Llamé a Jesús. Me han encontrado, le dije con voz plana. Vaya. Jesús suspiró al otro lado. ¿Qué es lo que más te duele de todo esto? Lo que más me duele es que no me sorprende ni un poco. 7 años construyendo una identidad desde cero, desde aquellos 180 euros y un billete de autobús. 7 años de terapia para entender que yo no era un enfermo, de trabajo duro para que respetaran mi firma, de aprender a confiar en personas como Margaret o Jesús. Y la primera vez que mi familia me contacta, no es para saber si sigo vivo, sino para ver cuánto pueden sacar de mi cuenta corriente. No me querían a mí, querían mi cargo, mi firma y mi solvencia.
Puse el móvil en modo no molestar. No devolví ni una llamada. Bloquearlos me parecía una reacción emocional, y yo ya no quería darles ni siquiera eso. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Jesús. Seguir con mi vida. Tengo la gala de Torrijos en 2 semanas. ¿Vas a ir de todos modos?, sabiendo que están al acecho. Es mi compromiso profesional, Jesús. No voy a hipotecar mi carrera ni mis logros porque mi familia no sepa gestionar su propia miseria moral. 3 días después, llegó un correo a mi bandeja de entrada del trabajo. La dirección era diana.diaz.torrijos@gmail.com. Asunto: tu madre, Miguel. Después de todo lo que esta familia se sacrificó por ti, ni siquiera eres capaz de devolver una llamada. Me he pasado 7 años dándote la cara ante todo el pueblo, diciéndoles que estabas recuperándote en un centro para proteger tu nombre. He limpiado tu imagen y así es como me lo pagas. Siempre dije que eras un egoísta y un desagradecido. El tiempo me ha dado la razón. Lo leí, sentí una punzada de náuseas, lo archivé en una carpeta de pruebas y no respondí. Al día siguiente, un mensaje por LinkedIn de Merche. Veo que te va bien. Enhorabuena. Pero la familia es lo primero, Miguel. Necesito un aval para un crédito puente o me quedo en la calle. No es tanto dinero para alguien en tu posición. Nos debes al menos eso después de la de problemas que diste de joven. Debes. Esa palabra otra vez. La moneda oficial de los días. La culpa. Esa misma tarde, Javi publicó en Facebook, etiquetando a primos y tíos. Curioso cómo algunos se ponen una corbata y se olvidan de quien les dio de comer. La familia te apoya a muerte y luego resulta que eres demasiado importante para descolgar el teléfono. Desagradecido familia es lo primero Torrijos. 41 me gusta. 12 comentarios dándole la razón. Hice capturas de pantalla de todo. No para usarlas en un juzgado, sino como un recordatorio para mis momentos de debilidad. Eran las pruebas de que el Miguel inestable nunca existió, solo existía un Miguel que se negaba a ser saqueado. Esa noche, mi tía Patricia me envió un último WhatsApp. Ya saben que eres el ponente estrella de la gala del padre Daniel. Tu madre ha visto tu nombre en los carteles que han pegado por el pueblo. Planean ir todos. Prepárate, Miguel. Vienen a por ti. Ya no solo me llamaban. Iban a por el encuentro físico, en público, donde ellos creían que yo no me atrevería a decir que no. No me conocían en absoluto. 15 de marzo. Volé de Vigo a Madrid, alquilé un coche y conduje hacia Torrijos. El pueblo parecía más pequeño de lo que recordaba, como si mis 7 años de distancia lo hubieran encogido. Pasé por delante de la ferretería de la calle Mayor, el mesón de Paco y la colegiata con su torre pinchando el cielo gris de Castilla. Todo seguía igual, lo que me hacía sentir que era yo quien había cambiado de dimensión. El centro cultural estaba decorado con un celo casi nupcial. Manteles de hilo, centros de mesa de la floristería local y una pancarta en la entrada. Construyendo juntos el mañana. Gala benéfica de la Fundación Rural de Torrijos. Los 200 asientos estaban casi llenos cuando entré por la puerta lateral reservada para los ponentes. Me registré en la mesa de recepción. Una voluntaria de la edad de mi madre me sonrió con esa amabilidad protocolaria de pueblo. S.R. Díaz, bienvenido. El padre Daniel está entusiasmado con su presencia. Me pregunté si me recordaba de cuando era un crío. Llevaba un traje de corte impecable, una camisa blanca de sastre y el pelo perfectamente peinado. Mi acreditación rezaba: Miguel Díaz, director de operaciones, Co., Souto y Asociados. Ponente principal. A través de la puerta entreabierta, divisé el salón. Mesas redondas de 8, llenas de las fuerzas vivas de Torrijos. Maestros,
dueños de negocios, vecinos de toda la vida. La gente que había consumido la versión de mi madre durante 7 años como si fuera el Evangelio. Y en la mesa presidencial, con un vestido azul marino y el pelo de peluquería de sábado, sonriendo y saludando como si fuera la dueña del municipio. Mi madre, Diana Díaz. Gerardo a su lado, tan sumiso como siempre. Merche con un conjunto nuevo que, sabiendo lo de su hipoteca, probablemente no podía permitirse. Javi cerca del catering, pegado a su móvil. Toda mi sangre a 6 metros de distancia, sin la menor idea de quién iba a subir al estrado. El padre Daniel subió al podio a las 19:15. Buenas noches, Torrijos. Gracias por vuestra generosidad. Nuestro ponente de hoy encarna nuestra misión. Creció aquí, en estas calles, empezó su carrera desde lo más humilde y hoy es el director de operaciones de una de las consultoras más importantes del noroeste. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Miguel Díaz. Salí de detrás de la cortina. El foco me cegó un instante y, por un segundo, volví a tener 25 años, sintiéndome pequeño mientras mi madre me sentenciaba ante la familia. Pero recuperé el eje. Miré a la audiencia. Y en la mesa central, vi 4 caras que conocía mejor que mi propia piel. La sonrisa de Diana se evaporó como el vaho en un cristal. Abrió la boca, la cerró y se agarró al borde de la mesa con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos contra el mantel. Sus ojos empezaron a escanear la sala de forma frenética para ver quién estaba observando su reacción. Incluso en shock, su instinto era la gestión de su imagen pública. Gerardo dejó su vaso de agua con tanta brusquedad que salpicó el vino. Merche se llevó la mano al pecho y Javi dejó de masticar. La audiencia se puso en pie. 200 personas, los mismos vecinos que habían rezado por mi salud mental los domingos, los que habían susurrado sobre mi ingreso en la cola de la panadería, se levantaron para darme una ovación cerrada. Y mi madre se quedó congelada, siendo la única persona en toda la sala que permanecía sentada. Dejé que el aplauso muriera. Gracias, padre Daniel. Gracias, Torrijos. Ha pasado mucho tiempo. Hubo risas leves. Algunos vecinos intercambiaron miradas de asombro al reconocerme. Di mi discurso. 20 minutos técnicos sobre fondos FEDER, estrategias de revitalización rural y gestión de activos. Profesional, frío, pulido. Pero al final, bajé el tono. Yo me crié en un pueblo como este. Algunos de los aquí presentes quizá me recuerden. Un murmullo recorrió el teatro. Me fui de Torrijos hace 7 años con 180 euros y una maleta. No me fui por voluntad propia, me fui porque quedarme me costaba mi dignidad. Se me etiquetó como inestable. Se me dijo que estaba enfermo. La verdad es que la única medicina que necesitaba era la distancia. Mi carrera empezó porque alguien en Vigo me miró y vio a un profesional, no a un problema que ocultar en la sacristía de la iglesia. Vi a una persona, no una narrativa conveniente para otros. Hice una pausa dramática, mirando directamente a la mesa presidencial. El desarrollo de una comunidad no va de ladrillos. Va de la verdad. De ver a la gente de verdad, no la versión que mejor nos viene para quedar bien ante los vecinos. No nombré a nadie. No señalé con el dedo. No hizo falta. Mi antigua profesora de lengua se tapó la boca con la mano. El hombre de al lado miró con desprecio la mesa de Diana. Los susurros ardieron. Es el hijo de Diana. El que decía que estaba en un centro. Pero sí es un alto directivo. Cuando terminé, la sala estalló de nuevo. Mi madre seguía lívida, con la cara del color de la cera. El cóctel posterior fue un campo de batalla. Bajé del escenario y me vi rodeado de gente que quería darme la mano. No teníamos ni idea. Tu abuela Virtudes estaría tan orgullosa. Diana cortó la multitud como un cuchillo.
Llegó con una sonrisa tan tensa que parecía una máscara de carnaval. Había demasiada gente mirando, no iba a montar un escándalo. Iba a fingir. Miguel, hijo mío. Abrió los brazos para un abrazo de cara a la galería. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¿Por qué no nos avisaste? No acepté el abrazo. Me mantuve rígido. Tenías mi número, mamá. Han pasado 7 años. La sonrisa flaqueó. Se acercó a mi oído, siseando. Has avergonzado a esta familia. Ese discurso ha sido una traición. No he dicho nombres, mamá. Si el pueblo saca conclusiones, es porque tu mentira no tenía cimientos, respondí con una calma que la desarmó. Merche apareció detrás, con los ojos inyectados en sangre. Miguel, tenemos que hablar de lo de la casa. Somos familia. He escuchado tus mensajes, Merche. Los 43. Ni un lo siento. Solo un ayúdame. Eso no es una familia, es una oficina de reclamación de deudas. Gerardo apareció por detrás, con la vista clavada en sus zapatos. Miguel, hijo, no hagamos una escena aquí. Susurró. Papá, tuviste 7 años para evitar que llegáramos a esto. Decidiste no hacer nada, le espeté. Javi, con chulería defensiva, soltó. ¿Qué pasa, que ahora eres el rey del mambo y nosotros no valemos nada? No, Javi. Simplemente he dejado de ser el juguete que necesitabais que fuera. Me ajusté la chaqueta, me despedí del padre Daniel y caminé hacia la salida. Sin correr, sin gritar. Esa misma noche, desde el hotel, les envié un correo conjunto. No voy a avalar préstamos. No voy a financiar startups ni a cubrir deudas. No estoy enfadado, estoy lúcido. Si queréis una relación conmigo, empezad por una disculpa por el dinero de la abuela Virtudes, por las mentiras sobre mi salud y por los 7 años de silencio. Hasta entonces, mi respuesta es no. En Torrijos, la reputación es la única moneda que importa y Diana Díaz acababa de entrar en quiebra técnica. A la semana de la gala, su estructura social se deshizo. El padre Daniel le pidió discretamente que diera un paso atrás en la fundación. Dimitió alegando que debía centrarse en su familia, una ironía que no escapó a nadie. Gerardo, en un giro inesperado, se mudó a la habitación de invitados. No hubo divorcio, el que dirán sigue mandando, pero sí una frontera de silencio dentro de casa. Patricia me contó que le oyó decirle a Diana. Mentiste sobre tu propio hijo, y él subió ahí y te ganó sin decir ni una mala palabra. Merche perdió la casa. Sin mi aval, el banco ejecutó el desahucio. Se mudó a mi antigua habitación en casa de mis padres, atrapada en la misma jaula de oro que siempre la asfixió. Javi perdió a su novia cuando ella vio cómo intentaba extorsionarme públicamente por Facebook. Hoy es domingo por la noche en Vigo. Estoy en mi cocina preparando una pasta mientras Jesús discute con un vecino sobre el punto del picante. Margaret está en mi sofá con un tinto de la Ribeira Sacra. Otros colegas ponen la mesa. 6 sillas de madera de roble, mías, compradas con mi sueldo. Miro esta mesa y recuerdo la de Toledo, donde yo era aire. Esta es más pequeña, los platos son de IKEA, el vino es normal. Pero nunca me he sentido más visto en mi vida. La carta de disculpa de Gerardo está en mi despacho. Quizá le responda, quizá no. No tengo prisa. Me llamo Miguel Díaz. Tengo 32 años y lo más valioso que poseo no es mi cargo ni mi cuenta corriente. Es el silencio que, por fin, me pertenece. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.